3. Una nueva identidad. La victoria escondida en el trono de Cristo. Hola, mi querido amigo. Qué alegría encontrarnos de nuevo aquí, en este espacio seguro. Hoy vamos a hablar de algo que quizás te has preguntado en los momentos más silenciosos y difíciles. Una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Especialmente cuando las olas de la vida nos golpean con fuerza. ¿Quién soy yo realmente? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Cuando todo se siente abrumador, cuando parece que tu propio sentido de identidad se ha roto en mil pedazos, esa pregunta puede ser muy dolorosa. Es un sentimiento profundo, y para muchísimas personas que luchan contra la tristeza de la depresión, esta sensación está justo en el centro de su dolor. Es casi como una crisis de significado, un momento en que la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres se ha fragmentado, se ha distorsionado o, simplemente, se ha hecho añicos. Esa narrativa interna, ese guión personal que todos tenemos, se rompe. Quizás has intentado arreglarlo, pegar los trozos, gestionar el dolor o simplemente sobrellevarlo. Pero, ¿y si te dijera que la solución no es solo gestionar o arreglar tu identidad? ¿Y si te dijera que Dios nos ofrece la oportunidad de que sea fundamentalmente reconstruida, rehecha por completo? Esa es nuestra misión en este capítulo. Vamos a sumergirnos juntos en una verdad increíblemente poderosa. Exploraremos cómo esa historia rota que a veces nos contamos puede alimentar la desesperación y, lo que es más importante, cómo las verdades de la resurrección y el trono de Cristo nos ofrecen un fundamento nuevo y absolutamente inquebrantable. Es el cimiento para una identidad totalmente nueva, una que no solo nos consuela, sino que nos libera. Nuestro objetivo no es solo que te sientas mejor, sino que seas verdaderamente cambiado desde dentro. La historia rota que nos contamos. Para empezar, seamos honestos. Todos y cada uno de nosotros vivimos dentro de lo que podríamos llamar una narrativa autobiográfica. Es como una historia personal, un guión que, a menudo de forma inconsciente, nos estamos contando constantemente sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde creemos que vamos. Y esta historia interna da forma a cómo vemos absolutamente todo en la vida. Para alguien que está luchando con el peso de la depresión, esa historia personal a menudo se ha roto, distorsionado y fragmentado. Se convierte en lo que los consejeros bíblicos llaman una narrativa funcional negativa. ¿Qué significa funcional? Significa que, de una manera terrible, funciona para reforzar el dolor. Actúa como un circuito cerrado, un bucle de retroalimentación que te mantiene atrapado. Te encuentras dándole vueltas al pasado, lamentando lo que perdiste, o te sientes paralizado por la ansiedad sobre lo que podría pasar mañana. El dolor alimenta la historia, y la historia alimenta el dolor. Pero, ¿por qué se rompe esta narrativa? ¿Por qué nuestra historia personal se vuelve tan dolorosa? La perspectiva bíblica que estamos explorando nos dice que nuestros problemas más profundos, en última instancia, tienen que ver con lo que amamos y adoramos. Muy a menudo, sin siquiera darnos cuenta, construimos nuestra identidad, nuestro sentido de quiénes somos, sobre fundamentos inestables. A estos fundamentos, la Biblia los llama los ídolos del corazón. No estamos hablando de estatuas de piedra o madera. Un ídolo del corazón es cualquier cosa buena que convertimos en lo fundamental. Puede ser la necesidad de tener éxito en el trabajo, el anhelo desesperado por la aprobación de los demás, el deseo de una vida cómoda y sin sufrimiento, o incluso, y esto es muy sutil, construir nuestra identidad sobre el hecho de ser una víctima. Permitimos que nuestro dolor o nuestra sensación de haber sido heridos se convierta en lo que nos define. El problema es que estos ídolos, estos fundamentos, inevitablemente se derrumban. Siempre lo hacen, porque no son Dios. Y cuando colapsan, todo nuestro sentido de identidad se desmorona con ellos. Veamos algunos ejemplos de estas historias rotas para que puedas ver si te identificas con alguna de ellas. 1. La narrativa de la víctima, estoy dañado y abandonado. Esta es una historia donde la identidad de una persona queda completamente envuelta en su dolor. Se ven a sí mismos, antes que nada, como alguien dañado, abandonado o traicionado. Pensemos en el ejemplo de una mujer a la que llamaremos Ana. Su esposo la dejó, y el dolor de esa herida, que es inmensamente real, se convirtió en el centro de su universo. Su historia interna era, soy la mujer abandonada. Mi vida está definida por esta traición.
El dolor de Ana era absolutamente válido. Pero el problema surgía cuando ese dolor se convertía en lo único que la definía. Al hacerlo, su historia no dejaba espacio para la redención, para un nuevo comienzo o para encontrar un nuevo significado. La herida del pasado se convirtió en una prisión en el presente. 2. La narrativa del irredimible. Soy un fracaso indigno. Esta es una narrativa muy dura, en la que una persona se define exclusivamente por sus pecados y sus fracasos. Se ven a sí mismos como un completo fracaso, como alguien indigno del amor de Dios, quizás como un hipócrita sin esperanza. Imaginemos a un hombre, Marcos, que luchaba en secreto con una adicción. Aunque nadie más lo sabía, en su propia mente, él se veía a sí mismo como un pecador irredimible. Su ídolo, en cierto sentido, era una idea de perfección moral. Como no podía alcanzarla, su identidad implosionó. Se sentía completamente inútil y sin valor. Esta forma de pensar, por supuesto, solo alimentaba el ciclo de la depresión y la adicción. 3. La narrativa del ejecutante. Mi valor depende de mi éxito. Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con esta historia. Es la creencia de que tu valor está total e inseparablemente ligado a tu rendimiento, a lo bien que haces las cosas, a tus éxitos y tus logros. Nuestra sociedad nos empuja constantemente hacia esta forma de pensar. Conozcamos a Elena, una ejecutiva muy exitosa que se definía por su trabajo. Su identidad estaba en su puesto, en sus logros, en la validación externa que recibía. Ese era su fundamento. Entonces, ¿qué pasó cuando la despidieron? Su mundo se vino abajo. En su mente, no era solo que había perdido un trabajo. Se veía a sí misma como un fracaso, punto. Como ese fundamento había desaparecido, su sentido de identidad se desvaneció con él. 4. La narrativa del amargado. Mi identidad es la herida que me causaron. Finalmente, está la narrativa de la persona amargada. Aquí, la identidad se define por cómo otros te han hecho daño. Te quedas atrapado, enfocándote constantemente en la traición, el resentimiento y la injusticia que sufriste. En efecto, estás encadenado a lo que otras personas te hicieron. No hay libertad en esa historia, solo una repetición constante del dolor y la ira. Incluso el lenguaje que usamos puede alimentar estas narrativas. Cuando llamamos a las cosas terribles u horribles, aunque objetivamente sean malas, a veces podemos, sin querer, darles un peso excesivo. Podemos otorgar una autoridad suprema a nuestro dolor o a nuestro trauma, convirtiéndolo en una especie de ídolo narrativo que eclipsa todo lo demás, incluso el papel de Dios en nuestra historia. Estas narrativas rotas y estos fundamentos inestables son verdaderamente devastadores. Pero justo aquí, amigo mío, es donde la palabra de Dios hace un giro poderoso y lleno de esperanza. Pasamos del problema a la solución que se nos ofrece en el Evangelio. Pasamos a un fundamento que no se puede romper. El fundamento inquebrantable, la resurrección de Cristo. La clave para una nueva identidad es entender que la resurrección de Jesucristo no es simplemente un evento histórico que celebramos una vez al año, ni tampoco una doctrina abstracta en un libro de teología. La Biblia la presenta como una fuerza activa y presente que tiene el poder de reescribir fundamentalmente tu identidad ahora mismo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Y cuál es ese poder? Él dice que es, según la potencia de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, Efesios capítulo 1 del versículo 19 al 20. Piénsalo bien, el mismo poder que sacó a Jesús de la tumba está disponible para ti y para mí. Esto no significa que el dolor desaparece mágicamente, por supuesto que no. Pero sí nos otorga una fortaleza del alma que viene del Señor, no de nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿cómo nos libera esto de nuestra vieja y rota historia? La respuesta está en Romanos capítulo 6. Pablo enseña que, por la fe, hemos sido unidos espiritualmente a Cristo, injertados en Él de manera real. Esa unión nos conecta con su muerte, su resurrección y su vida glorificada. Romanos capítulo 6 del versículo 6 declara una de las verdades más liberadoras de toda la Biblia. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la ruptura decisiva con nuestra antigua historia.
lo que éramos antes fue llevado a la cruz con Cristo. Y porque Él resucitó y vive, ahora nosotros vivimos en novedad de vida, ya no dominados por el pecado, sino sostenidos por la fidelidad del Dios que nos unió a su Hijo. Detente un momento y deja que esta verdad cale hondo. Tu vieja identidad, la que estaba marcada por el abandono, el fracaso, la adicción, la amargura, o cualquier otra cadena, fue crucificada con Cristo. No fue un acto simbólico, sino una realidad espiritual y ontológica que ocurrió en el momento en que fuiste unido a Él por la fe. Se produjo una ruptura definitiva con el poder que el pasado tenía para definirte. Tu vieja historia murió en la cruz con Él, y tu nueva historia no comienza con tu esfuerzo, sino con la resurrección de Cristo. Comienza con su vida glorificada, en la que ahora participas. Es una ruptura total con el dominio del pecado y una entrada verdadera en la vida nueva. Romanos capítulo 6 del versículo 7 lo declara con fuerza. Porque el que ha muerto, ha sido justificado, liberado, del pecado. Has sido liberado de su poder para definirte. Ahora estás en Cristo, y esa unión real es la base de tu nueva identidad. Pero, gracias a Dios, la historia no termina en la muerte. Así como Cristo fue resucitado, Romanos capítulo 6 del versículo 4 nos dice que nosotros también hemos sido resucitados para andar en novedad de vida. Y esto no es solo un intento de ser más positivo. Es lo que los teólogos llaman una verdad ontológica. ¿Qué significa esa palabra tan rara? Simplemente que es una verdad sobre tu ser real, sobre tu realidad fundamental. No es un pensamiento bonito, es un hecho objetivo sobre quién eres ahora gracias a Cristo. Por eso, Pablo nos dice que podemos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos capítulo 6 del versículo 11. ¿Ves la clave? Consideraos. Tienes que elegir verlo de esta manera, abrazarlo por fe. Y 2 Corintios capítulo 5 del versículo 17 lo sella para siempre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta verdad lo cambia todo. No borra tu dolor, pero lo pone dentro de una historia mucho más grande, una historia de redención y esperanza. Le quita el poder final al sufrimiento. Recuerda lo que dice Hechos capítulo 2 del versículo 24 sobre Jesús. Era imposible que, la muerte, le retuviese. Ese mismo poder que vence a la muerte es el que ahora vive en ti y redefine quién eres. La garantía de nuestra victoria, el trono de Cristo. Si la resurrección es el fundamento de nuestra nueva identidad, el trono de Cristo, su ascensión y su gobierno a la diestra del Padre, es la dirección, el destino y la garantía de esa nueva identidad. Cuando Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre, se declaró su autoridad universal sobre absolutamente todo. ¿Y qué significa eso para nosotros, para nuestra identidad? Tiene implicaciones increíbles. Efesios capítulo 2 del versículo 6 nos dice que Dios, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espera un momento, ¿sentados con Él ahora? Sí, en Cristo, esa es la realidad que Dios ha establecido. Piensa en lo que esto significa para alguien que se siente completamente derrotado, como Elena después de ser despedida, o Ana sintiéndose abandonada. Esta verdad revela que tu unión con Cristo te ha situado realmente en un lugar de victoria, de honor y de dignidad. No es una metáfora ni una imagen simbólica. Es una realidad espiritual que ya ha comenzado y que define quién eres delante de Dios. Y esto es totalmente independiente de tus sentimientos o de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Tu valor no se basa en tu estado laboral o en tu estado civil. Se basa en tu unión inmutable con el Rey que está en el trono. Esto es gigantesco, y se conecta con lo que dice Colosenses capítulo 3 del versículo 1 al 4 sobre nuestra vida escondida. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu identidad más profunda ya no está atada a las cosas de esta tierra. Está segura, protegida, envuelta en la propia vida soberana de Cristo. Esto significa que las cosas dolorosas que nos pasan, perder un trabajo, una traición, incluso nuestros propios fracasos, no pueden tocar esa identidad central. No pueden quitarte tu valor, tu seguridad o tu propósito últimos, que se encuentran en Él. Es una fuente de paz asombrosa, el trono y la redención consumada. Además,
El hecho de que Jesús esté en el trono nos da la seguridad de que la redención ya se cumplió para siempre. Hebreos capítulo 1 del versículo 3 dice que, después de purificarnos de nuestros pecados, Jesús se sentó a la derecha del Dios glorioso en el cielo. Es una afirmación de que la cruz fue el punto de partida para algo mayor, la entrada de Cristo resucitado al cielo para comenzar su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Allí, según Hebreos capítulo 9 del versículo 23 al 24, purificó las realidades celestiales mismas, y en Hebreos capítulo 9 del versículo 14, se nos dice que por su sangre nuestras conciencias han sido purificadas de obras muertas para servir al Dios vivo. Desde ese trono, Cristo ministra en favor de los suyos, asegurando nuestra comunión con Dios y sosteniendo nuestra identidad como hijos redimidos. Su obra nos lleva más allá de la cruz, continúa viva, eficaz y presente desde el cielo. Hebreos capítulo 9 del versículo 12 lo expresa aún con más claridad. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. La redención no fue completada en la cruz ni simplemente con la resurrección o la ascensión. Fue en su entrada, como sumo sacerdote resucitado, al lugar santísimo celestial, donde presentó su vida glorificada como ofrenda viviente, que se alcanzó la eterna redención prometida. Por eso, ya no tenemos que vivir tratando de ganarnos la aprobación de Dios. Nuestra identidad como hijos perdonados, purificados y recibidos está garantizada por Cristo mismo, que vive y reina. Él no solo murió, fue entronizado, y ahora ministra fielmente en nuestro favor. Para alguien como Marcos, aplastado por la culpa, esto no es solo un consuelo emocional, es verdadera libertad. No se trata de esforzarse más, sino de descansar en lo que Cristo ya hizo y en lo que continúa haciendo, desde el trono de gracia, por todos los que han sido unidos a Él. Además, Hebreos capítulo 7 del versículo 25 nos dice que Él vive siempre para interceder por ellos. Esto significa que ahora mismo, Jesús está vivo, como nuestro sumo sacerdote, presentando su vida glorificada delante del Padre. Su intercesión es la expresión continua de su fidelidad y amor. Él permanece en el lugar santísimo celestial como testimonio vivo del pacto que Dios hizo con nosotros por su sangre. Gracias a Él, tenemos acceso constante a la presencia de Dios y somos sostenidos cada día. No estás solo, Cristo vive, y su presencia ante el Padre asegura que tú también permanezcas en comunión con Dios. Y esta nueva identidad no solo mira al pasado, a la resurrección, ni se limita al presente, al trono de gracia. También apunta hacia adelante, hacia nuestro destino final. El clímax de la historia del creyente se encuentra en esa gloriosa visión de adoración celestial que el libro de Apocalipsis nos presenta. En Apocalipsis capítulo 5 vemos al Cordero, Jesús, que fue inmolado, pero que ahora está de pie, vivo, en el centro del trono. Aunque se recuerda su inmolación, el enfoque de la visión está en su presencia actual, resucitada y entronizada, como centro de toda la adoración celestial. Él es el único digno de abrir el rollo y revelar el plan de Dios para la historia. Y esa escena no solo nos muestra quién es Cristo, sino también quiénes somos nosotros en Él. El cántico celestial declara, digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5 del versículo 9 al 10. La sangre del Cordero habla del cumplimiento del nuevo pacto y del acceso abierto al trono. Nuestra redención está ligada a esta realidad gloriosa. El Cordero está de pie, vivo, ejerciendo su ministerio como sumo sacerdote en los cielos. Desde ahí fluye nuestra identidad. Somos parte de un reino sacerdotal, llamados a vivir en comunión con Dios bajo su fidelidad restauradora. La sangre aquí es la señal del nuevo pacto, el pacto que Cristo inauguró con su entrega fiel y que ahora está plenamente vigente porque Él ha entrado al lugar santísimo celestial con su vida glorificada. Por medio de ese pacto, hemos sido redimidos y presentados ante Dios como su pueblo. Nuestro valor y nuestra identidad no vienen de lo que hemos hecho, sino de lo que Cristo ha establecido al presentarse vivo y entronizado como Cordero victorioso. Y luego, en Apocalipsis capítulo 7, vemos a esa gran multitud de todas las naciones, de pie ante el trono, con ropas blancas, adorando. ¿Y quiénes son?
Son los que han salido de la gran tribulación, han pasado por el fuego. Y para cualquiera que esté luchando contra la depresión, Apocalipsis capítulo 7 del versículo 17 es un bálsamo de esperanza inagotable. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No más lágrimas. Esa es la promesa definitiva contra la tristeza y la desesperanza. Tu historia no termina atrapada en el dolor. Termina en una adoración perfecta, gozosa y comunitaria. Viviendo la nueva historia. Pasos prácticos hacia la libertad. Sé que todo esto es una teología muy profunda. Pero, ¿cómo funciona en la vida de una persona? ¿Cómo empezamos a vivir esta nueva historia? El enfoque de la consejería bíblica es, en esencia, un discipulado intensivo. Es un proceso para ayudar a las personas a desmontar esas historias falsas y autodestructivas, y a reconstruir conscientemente sobre el fundamento sólido de la resurrección y el trono de Cristo. Un consejero sabio primero escuchará con mucha atención para entender esa narrativa rota y para identificar los ídolos del corazón que la sostienen. Luego, con gentileza pero con firmeza bíblica, confrontará esa narrativa falsa, no solo derribándola, sino reconstruyendo con la verdad sólida de la Biblia, usando pasajes como los que hemos visto. Y, finalmente, animará a la persona a dar pasos prácticos de obediencia, a actuar según estas verdades por fe, incluso si los sentimientos aún no han llegado. Volvamos a nuestros ejemplos. Para Elena, la ejecutante, su vieja historia era: me despidieron, por lo tanto, no sirvo para nada. La nueva narrativa implicaba ayudarla a ver que esa identidad basada en el rendimiento había muerto con Cristo. Romanos capítulo 6 del versículo 4. Su verdadero valor no estaba en su currículum, sino en ser, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2 del versículo 10, independientemente de su estado laboral. Se le recordó que, aunque se sintiera humillada, su verdadera posición era estar sentada con Cristo en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2 del versículo 6. Sus pasos prácticos: meditar en estos pasajes, buscar activamente formas de servir a otros para desviar el foco de sí misma y practicar la gratitud por su identidad en Cristo, no por sus circunstancias. Su esperanza se volvió sólida, independiente de su búsqueda de empleo. Para Marcos, el irredimible, su vieja historia era: estoy atrapado en mi pecado, soy un hipócrita indigno. La nueva narrativa lo confrontó de frente con la verdad de ninguna condenación, en Romanos capítulo 8 del versículo 1. Se le enseñó que estaba muerto al dominio del pecado, Romanos capítulo 6 del versículo 6, lo que significa que el pecado ya no tenía la última palabra sobre quién era él. Esto lo liberó para obedecer, en lugar de quedarse atrapado en la culpa. Se le recordó que Jesús era su sumo sacerdote, intercediendo por él, Hebreos capítulo 7 del versículo 25, y que su destino no era la vergüenza, sino la adoración, con sus vestiduras lavadas, Apocalipsis capítulo 5. Sus pasos prácticos: la confesión abierta, buscar rendir cuentas con personas de confianza, meditar diariamente en Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8, y volver a conectarse con su comunidad de la iglesia. Las luchas no desaparecieron por arte de magia, pero ya no definían su identidad central. La esperanza comenzó a reemplazar a la desesperación porque su fundamento había cambiado. Herramientas para tu viaje. Amigo mío, este viaje de reconstruir tu identidad no tienes que hacerlo solo con tus pensamientos. Aquí tienes algunas herramientas prácticas que puedes empezar a usar hoy mismo. Ejercicio. Mi vieja historia vs mi nueva historia. Toma una hoja de papel y divídela en dos columnas. En la columna de la izquierda, escribe tu vieja historia. Sé honesto sobre las heridas, los fracasos y los pecados que te han definido. Describe esa narrativa que te mantiene cautivo. En la columna de la derecha, escribe tu nueva historia, basándote específicamente en las verdades bíblicas que hemos visto. Por ejemplo, antes me definía como el fracaso de Elena, pero ahora, en Cristo, estoy muerta a esa identidad y viva para Dios. Romanos capítulo 6 del versículo 11. Mi valor no está en mi trabajo, sino en que soy hechura de Dios, sentada con Cristo en lugares celestiales. Efesios capítulo 2 del versículo 6 y versículo 10. Lee esta nueva historia en voz alta, todos los días.
Deja que la verdad de Dios se hunda más profundo que las viejas mentiras. Reemplaza las palabras negativas. Identifica 3 o 5 frases negativas que te repites constantemente. Soy un desastre, nunca lo haré bien, no valgo nada. Al lado de cada una, escribe una verdad bíblica específica que la contradiga. Al lado de, soy un desastre, escribe, soy una nueva creación en Cristo. Él está obrando en mí. 2 Corintios capítulo 5 del versículo 17. Cada vez que ese pensamiento negativo aparezca, reemplázalo consciente e intencionadamente con la verdad de Dios. Estás, literalmente, reentrenando los caminos de tu mente. Ora con tu nueva identidad. Oración de afirmación. Estructura una oración donde le agradezcas a Dios por quien dice Él que eres en Cristo. Renuncia activamente a las viejas definiciones falsas. Declara que estás muerto al pecado, vivo para Dios, resucitado y sentado con Él, con tu vida escondida en Él. Y pídele ayuda para creerlo y vivirlo. Oración de perspectiva celestial. Pídele a Jesús que te ayude a levantar la mirada. Que te ayude a desviar tu enfoque de tus problemas inmediatos hacia Él en el trono. Extrae esperanza y fuerza de esa visión de su gobierno y de tu destino final de adoración. Preguntas para reflexionar. Tómate un tiempo para luchar honestamente con estas preguntas. ¿Qué historia me estoy contando realmente sobre quién soy? ¿En qué o en quién estoy basando realmente mi valor? ¿En mi trabajo, mis relaciones, mis sentimientos, o en Cristo? ¿Estoy dejando que el dolor del pasado o el pecado del presente me definan más que la redención de Cristo? Si mi vida realmente está escondida con Cristo en Dios, ¿qué significa eso para mi seguridad cuando me siento más vulnerable? ¿Cómo me da esperanza hoy esa visión de la adoración celestial? Conclusión: descansa en la victoria de Cristo. Hemos recorrido un largo camino, desde un lugar de identidad fragmentada, rota por ídolos que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos, hasta encontrar una firmeza inquebrantable en Cristo. La depresión intenta robar nuestra esperanza y nuestro sentido de identidad. Pero la palabra de Dios nos da un ancla increíble. Nuestra historia no está definida, en última instancia, por nuestras heridas o nuestras luchas. Entonces, ¿quién eres tú en Cristo? Recuérdalo siempre, eres una nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5 del versículo 17. Estás muerto al poder del pecado y verdaderamente vivo para Dios. Romanos capítulo 6 del versículo 11. Ya estás, ahora mismo, sentado con Él en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2 del versículo 6. Y tu identidad más profunda es la de un peregrino, un ciudadano del cielo, que se dirige hacia el trono. Filipenses capítulo 3 del versículo 20. Tu capítulo final es una adoración eterna y llena de gozo al Cordero. Por eso, quiero dejarte con un llamado claro, basado en tu nueva identidad en Cristo. Primero, adora al Cordero. Levanta la mirada, no te quedes atrapado en tus problemas. Mira al trono y fija tus ojos en Jesús. Tu propósito es glorificarlo, porque Él lo merece. Segundo, vive según la verdad. Cree lo que Dios dice de sí mismo y lo que dice acerca de ti, aunque tus sentimientos digan otra cosa. Tus emociones pueden cambiar, pero la verdad de Dios es firme. La libertad no está en lo que sientes, sino en confiar en lo que Dios ha revelado sobre quién es Él y quién eres tú en Él. Tercero, no camines solo. Vive tu fe en comunidad. No te aísles. La iglesia es el lugar donde tu nueva identidad se fortalece y se vive junto a otros. Es esencial para tu crecimiento. Y por último, descansa en su poder. No confíes en tus fuerzas ni en cómo te sientes. Tu esperanza está en el poder que resucitó a Jesús, y ese mismo poder está obrando en ti. Él ya ganó. Cristo tiene la última palabra sobre tu vida, no tu pasado, ni tu pecado, ni tu dolor. Que esta verdad, la del Cordero que murió, resucitó, reina y es digno, sea el ancla de tu alma y la fuente de una esperanza que nunca se agota.